Mi nombre es Alfredo Sanz, soy profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid, donde desarrollo mi actividad tanto docente como investigadora en el área de ingeniería de los procesos de fabricación. En esta videoclase vamos a tratar el tema de acabado superficial desde una perspectiva de conocimiento de cuáles son las tendencias, las líneas actuales de investigación dentro de este campo. El guión de la videoclase se va a basar en los puntos que aparecen en la imagen. En primer lugar, haremos un repaso de los conceptos básicos y esenciales ligados a lo que es el acabado superficial, su campo de aplicación, su medición, para a continuación pasar ya a la enumeración de las principales líneas de investigación y tendencias relacionadas con él. También veremos algunos nombres propios de personas y grupos de investigación que desarrollan su actividad investigadora dentro de este campo, así como presentaremos algunos trabajos publicados que pueden servir como punto de partida para una iniciación en líneas de investigación relacionadas con el acabado superficial. Finalmente, haremos una pequeña reseña de la bibliografía. Comenzando por los conceptos generales, en primer lugar, hay que establecer cuál es el campo, el ámbito por el que se conoce el acabado superficial dentro de la ingeniería de los procesos de fabricación, y que no es otro que el estudio de las características microgeométricas que presentan las superficies y la influencia que estas características microgeométricas producen en los comportamientos funcionales de las piezas. El término acabado superficial es el más acuñado en castellano. Si se realiza una búsqueda documental en inglés, pues traducciones equivalentes se pueden encontrar, como aparecen ahí en la imagen, con Surface Finish, Surface Texture o Surface Roughness, serían las más comunes, aunque también existen algunas otras variantes que igualmente pueden estar vinculadas al tema de acabado superficial. La importancia que tiene el acabado superficial radica básicamente en cómo incide en el comportamiento funcional de las piezas. Sin entrar en ello de una manera exhaustiva, pero sí podemos analizar algunos comportamientos funcionales, como por ejemplo comportamientos tribológicos, todo lo que tenga que ver con rozamiento, desgaste, lubricación, contacto entre superficies, está vinculado a las características microgeométricas de las piezas, al igual que todos los fallos que se pueden producir a consecuencia de procesos de corrosión o de fatiga en el funcionamiento de las piezas. Aspectos de fluidodinámica, especialmente aerodinámicos, en cuanto a desprendimiento de capa límite, también se ven afectados, así como toda la parte correspondiente a recubrimientos superficiales, tanto en herramientas, como aparecen en la imagen, como en otros tipos de piezas. En aplicaciones médicas, el acabado superficial, sobre todo en el tema de implantes, también tiene su campo de trabajo, y en la parte de reflexión de ondas electromagnéticas, en todo el tema de telecomunicaciones, pues también aparece. Igualmente, en otras características más específicas de las superficies, como un comportamiento de adherencia o un comportamiento de hidrofobia, pues también el acabado superficial está presente en su realización. En cuanto a la medición, repasando un poco algo que quizá ya sea conocido, en primer lugar, pues es necesario obtener una información de medida que consiste en un número relativamente grande de medidas dimensionales, de aquí que estemos viendo el acabado superficial en este conjunto de temas. Una vez que tenemos esa información, a priori y de manera general, pues esa información podremos considerarla como una nube de puntos tridimensional representadas por los valores x sub i, y sub i, z sub i, aunque en algunos casos puede ser interesante prescindir de alguna de esas dimensiones, reduciendo considerablemente la cantidad de información tratada. Esto ya lo veremos un poquito más adelante. En cualquier caso, con la superficie en formato 2D bidimensional o con la superficie en formato 3D tridimensional, es necesario hacer un tratamiento previo, un filtrado, que permita una separación de toda esa información en bruto en función de las amplitudes y las longitudes de onda, y digo que permita una separación para poder hacer el estudio de una manera más racional. Eso es lo que conocemos como el proceso de filtrado. Aquí no acaba propiamente dicha la medición, sino que una vez que tenemos filtrados las superficies o los perfiles, es cuando ya definimos diferentes parámetros basados en algoritmos numéricos,
con los datos de medida, que son los que finalmente permiten la cuantificación del acabado superficial. Este proceso de medida es importante tenerlo en mente porque de alguna manera de él parten o emanan muchas de las tendencias que a continuación vamos a ver. Bueno, repasados brevemente estos conceptos básicos relativos al acabado superficial, vamos a analizar si realmente el acabado superficial tiene o no una relevancia desde el punto de vista investigador. Y para ello pues nos vamos a basar en los elementos de búsqueda documental e investigadora pues más habituales, entre los que yo he seleccionado pues los que aparecen aquí: Scopus, Web of Science y Google en su vertiente académica. Bueno, analizando los resultados de la búsqueda de Surface Roughness en estos buscadores, concretamente en el Web of Science, nos encontramos con una gráfica como la que aparece en la pantalla, que nos marca, en primer lugar, una tendencia creciente, es decir, el acabado superficial. Cada año que pasa, la gráfica recoge prácticamente los 10 últimos años, cada año que pasa el número de publicaciones aumenta. Tenemos del orden de unas 700 publicaciones en el año 2010 hasta las 1000 del 2018, el 2019 todavía está sin finalizar. De ahí que podríamos hablar de una media de entre 800 y 900 publicaciones anuales. 800, 900 publicaciones, que son 8.000, 9.000 trabajos publicados en los últimos 10 años. Creo que en sí mismo ese número es lo suficientemente representativo como para darnos una idea de la importancia que tiene el acabado superficial. Vamos a ver ahora dónde aparecen o en qué áreas o en qué zonas, vamos a decir así, o en qué tendencias se pueden encontrar dentro de este número relativamente amplio de trabajos. En primer lugar, aparecen el tipo de instrumentación de medida. Existe de una manera así muy general, aunque la norma ISO recoge otros tipos de instrumento con mayor detalle, pero de una forma, ya digo, muy general. Tenemos instrumentos de contacto en los que un palpador recorre la superficie entrando directamente en contacto con ella, o instrumentos sin contacto basados en técnicas microscópicas, de microscopía óptica, microscopía interferencial. Aquí hay una gran variedad. Este primer aspecto marca tendencias investigadoras, lógicamente, desde el punto de mejorar las prestaciones de los equipos, llegar a mayores resoluciones, ampliar la velocidad, y generalmente se vincula al siguiente grupo de líneas que aparece aquí recogido, que son la utilización de información bidimensional o información tridimensional. Con carácter general, los instrumentos de palpado suelen registrar los datos bidimensionalmente, no de forma exclusiva y en el 100% de los casos, pero sí mayoritariamente, y análogamente los instrumentos ópticos o de microscopía fundamentalmente tienden a un registro tridimensional. Aparentemente el registro tridimensional es ventajoso y de hecho desde un punto de vista conceptual y aséptico así es. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la representación tridimensional, por un lado, conlleva el manejo de un volumen muy importante de información, una gran cantidad de información, que a pesar de disponer de medios de cálculo cada vez más potentes, no deja de ser en sí un elemento de incomodidad, vamos a decir así, en el tratamiento de los resultados, y luego a la hora de hacer las mediciones, pues eso también conlleva un tiempo. Simplemente un cálculo muy sencillo. Imaginemos un instrumento de contacto que recorre un perfil de una longitud aproximada de 5 milímetros. Por fijar unos valores más o menos habituales. Si la velocidad de recorrido es de 1 milímetro por segundo, un perfil tendríamos información de medida en aproximadamente unos 5 segundos. Si quisiésemos una zona de 5 por 5 milímetros, obtener toda la información representada con un equiespaciado de una micra, tendríamos que realizar 5.000 medidas. 5.000 medidas por 5 segundos son 25.000 segundos, que traducido en horas pues son casi, no llega, pero unas 7 horas de medida. Evidentemente estos son unos valores aproximados, pero nos dan una idea del orden de magnitud de lo que estamos hablando. Medida de segundos, medida de horas. Bueno, por supuesto hay otros aspectos en la comparativa de medición por contacto, de medición por microscopía, como pueden ser los factores ambientales. En general, las técnicas de microscopía requieren un control ambiental, lumínico, de ruido, que
el método por contacto pues no se ve forzado a ello. Entonces, cuando se quiere caracterizar un funcionamiento en servicio, pues eso en muchos casos inhabilita la utilización de estas técnicas. En principio, esto es un aspecto a considerar y como tendencia o como línea de investigación, pues siempre está, ya digo, la comparativa de uno u otro tipo de medición. Hemos hablado también en el proceso de medida, en los conceptos generales, del filtrado. El filtrado al final no hace sino separar los datos en bruto. Tenemos, por ejemplo, un perfil efectivo, hablando de perfiles, aunque traducido a superficie sería exactamente lo mismo. Ese perfil efectivo se filtra con longitudes de onda para eliminar las micro irregularidades de muy alta frecuencia y nos conduce a un perfil primario que posteriormente vuelve a ser filtrado y nos lleva a un perfil de rugosidad y nodulación. Este proceso, que a priori pueda parecer simple, en la práctica existen muchos tipos de filtros. Algunos de ellos están recogidos en la normativa ISO, concretamente en la ISO 16610, en el grupo de normas, y aquí aparecen a título orientativo algunos de los filtros recopilados en esta norma. Para darnos una idea, estamos hablando de diferentes variantes, tanto en 2D como en 3D. El filtro más empleado o más ampliamente empleado es el filtro gaussiano, sin lugar a dudas. No obstante, el filtro gaussiano presenta ciertas debilidades de comportamiento ante situaciones geométricas y funcionales concretas, en la que otros tipos de filtro, como por ejemplo los filtros splines o los filtros wavelets, pueden aportar ventajas significativas. Este campo también es un campo que está abierto a la investigación y al trabajo a fin de mejorar no solamente el tipo de filtrado, sino también los algoritmos y la velocidad de cálculo de los mismos. En cuanto a los parámetros, existe un número muy elevado para caracterizar comportamientos funcionales. Los más utilizados son los parámetros LRA, LRQ y sus variantes tridimensionales. No obstante, estamos hablando de un orden de unos 300 parámetros aproximadamente actualmente definidos. No todos ellos están normalizados. ¿Por qué hay tantos parámetros o tantos tipos de parámetros? Pues muy sencillo, porque al final, como lo que se pretende es caracterizar un comportamiento funcional, pues los parámetros estándar dan una primera aproximación razonablemente buena. Sin embargo, cuando ya se quiere acotar y vincular de una manera mucho más precisa lo que sería el comportamiento funcional con el valor cuantitativo del parámetro, pues eso conlleva a la definición de parámetros, ya digo, tanto en lo que sería bidimensional como tridimensional. Esta es una línea en la que también nuevamente nos encontramos con trabajos de investigación y tendencias. No hay que olvidar, por supuesto, que el fundamento o el punto de partida de cualquier medición de acabado superficial es una medición dimensional. En este caso es un conjunto, como he dicho, relativamente elevado en número de medidas dimensionales, pero cada una de esas medidas, lógicamente, está sometida a la existencia de una incertidumbre que debe ser evaluada por los métodos estándar como la guía para la estimación de incertidumbre y que también se fundamenta en la utilización y en el uso de patrones. Patrones físicos, la norma ISO 5436 los define de una manera similar a como son los patrones de longitud, es decir, son elementos que conllevan en su materialización una serie de elementos geométricos que, debidamente medidos, pues conducen a unos valores de parámetros. Hay también unos patrones de software, esta marca una nueva línea de investigación. Los patrones de software son los patrones tipo F1 y F2. Los patrones F1 son simplemente bases, conjuntos de datos caracterizados y medidos que el usuario puede contrastar con sus propios elementos de cálculo, y los patrones tipo F2 van un poquito más allá, avanzan más porque son patrones ya de software en los que el usuario puede utilizar o proporcionar, el usuario puede proporcionar sus datos de medida y este software le devuelve unos valores. Este tipo de patrones actualmente está implementado en un número muy reducido de utilizaciones, concretamente las que aparecen ahí en la pantalla, en el Reino Unido en el NPL, en Alemania en el PTB y en Estados Unidos en el NIST. Procesos y materiales, en el fondo, son la fuente básica de estudio y de trabajo en acabado superficial. El acabado superficial, en cuanto a medición, es importante, por supuesto, pero ¿para qué queremos hacer esa medición? Pues queremos hacer esa medición para caracterizar un comportamiento funcional. Entonces, cualquier proceso
que genere una geometría que funcionalmente vaya a desarrollar una labor, pues es susceptible de ser vinculado a un área, a una línea, una tendencia de investigación en acabado superficial. Aquí aparecen recogidos procesos de mecanizado, fundamentalmente fresado y torneado, de diferentes tipos de materiales, por supuesto aceros, que no estén ahí recogidos, pero materiales que tengan algún tipo de interés especial, como aleaciones de níquel, de aluminio, de titanio. Por supuesto, la fabricación aditiva, que ahora mismo está en boga, todo el tema de acabado superficial relacionado con fabricación aditiva es ahora mismo un área de trabajo en el que hay gran cantidad de producción científica, y por supuesto los procesos de rectificado y superacabado que buscan precisamente unas características microgeométricas de las superficies. Otra línea de trabajo interesante es la que se basa en la utilización de métodos de predicción. La idea de esta línea es, teniendo un proceso que está caracterizado por una serie de parámetros propios del proceso, hacer la comprobación de los parámetros de acabado superficial y llegar a ellos mediante la aplicación de algoritmos de optimización. Concretamente, ahí están recogidos algoritmos genéticos y algoritmos basados en redes neuronales, que son los más habituales. Y de esta forma se establece una correspondencia entre parámetros de proceso y parámetros de acabado superficial. Y esta sería una agrupación básica de líneas de investigación y tendencias en acabado superficial. Vamos a ver algunos nombres propios. Primero, nombres propios históricos, vamos a decir así. Aparecen los profesores Whitehouse y Stout. Concretamente, el profesor Stout puede ser considerado el padre de la metrología de acabado superficial tridimensional, ya fallecido, en la Universidad de Warwick y en la Universidad de Huddersfield. Concretamente, el profesor Whitehouse estuvo durante su época en activo muy vinculado al fabricante Taylor Hobson de instrumentación de acabado superficial. En Estados Unidos cabe destacar la actividad relacionada por los profesores Raya y Warburger en el NIST y en la Universidad de Charlotte, y por todos sus seguidores, por todas las personas a las que han formado. Estos serían un poco los padres de la metrología de acabado superficial, aunque por supuesto hay más personas que las que están aquí recogidas. Y ya si nos fijamos un poco en la situación actual, pues la profesora Young en la Universidad de Huddersfield, seguidora de las líneas investigadoras iniciadas por el profesor Stout, junto con su equipo. El profesor Richard Leach ha publicado una gran cantidad de trabajos y de libros relacionados con acabado superficial, y en la Universidad Católica de Leuven el profesor Haitema, que está muy vinculado profesionalmente al fabricante Mitutoyo. Como hemos hablado al principio, pues hay una gran cantidad de trabajos de investigación. ¿Por dónde podemos comenzar? Ahora vamos a presentar en esta diapositiva y en la siguiente pues un conjunto de trabajos que han sido seleccionados o bien por el interés que puedan tener. Concretamente, los tres trabajos que aparecen aquí son altamente recomendables cuando uno se quiere iniciar en este campo de investigación sobre el acabado superficial, y luego ya separados o especificados un poquito más por cada una de las tendencias que han sido presentadas, pues se recogen un par de trabajos lo suficientemente actuales, de tal manera que su lectura puede posibilitar al estudiante en un inicio y en un detalle de cómo enfocar una investigación dentro de cada uno de los temas específicos. Concretamente aquí aparecen para filtrado, el tema de patrones de incertidumbre y el tema de definición de parámetros. Están subrayadas y en negrita las palabras clave de los títulos que hacen referencia a cada una de las áreas. Igualmente, y un poco en la misma línea, nos encontramos con trabajos relacionados con instrumentación de medida, con procesos, donde lógicamente aparece la fabricación aditiva, el mecanizado, concretamente en este caso el fresado, aspectos más de comportamiento de materiales, de corrosión y fatiga, y los aspectos que he mencionado en la última línea de predicción sobre redes neuronales artificiales y algoritmos genéticos. Insisto, se pretende simplemente dar un inicio, un punto de partida, para que en una nube de publicaciones con un número elevado de trabajos, pues sepamos por dónde comenzar, y a partir de ahí, ya viendo las referencias y los enfoques, podamos ir profundizando en cada uno de los temas. Finalmente, ya para terminar la
la videoclase. Pues aquí aparecen las referencias de búsqueda, que puedan ser conocidas, siempre es bueno tenerlas a mano, y 2 libros, uno del profesor Whitehouse y otro del profesor Richard Leach, que recogen gran cantidad de información, de referencias, que también pueden servir como complemento al estudio de este tema. Y nada más, confío en que la videoclase haya resultado de interés para todos los que han asistido a ella. Muchas gracias.